HR Ratings descartó ver elementos actualmente para modificar la nota o perspectiva soberana de México, luego de que otras agencias internacionales hicieran sus respectivos movimientos, casos concretos Moody's y Standard Poor's. Vamos a platicar con el director general de HR Ratings, él es Pedro Latapí. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal, Rogelio? Eh, ¿Qué es lo que ustedes perciben, ven que no están viendo pues otras agencias calificadoras que han modificado su escala de valores respecto de la deuda y de la situación, la nota o perspectiva que tiene México? Claro, Darío, pues mira, yo te diría lo que vemos, y digo, realmente la última revisión de la calificación que tuvimos, que fue en octubre, ahí es donde ratificamos la calificación en triple B+, con perspectiva estable. Y realmente lo que seguimos viendo es que los indicadores que en ese momento analizamos, como lo fueron el crecimiento a largo plazo, temas de inflación, temas de tipo de cambio, y sobre todo la perspectiva de México en el ambiente global o en el contexto global, pues sigue manteniéndose igual que en ese octubre, ¿no? Entonces, realmente ahorita no tenemos o no vemos todavía algún dato que nos lleve a pensar que realmente la perspectiva del país en ese contexto haya cambiado. Claro. Pedro, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Pedro, y en el caso de las finanzas públicas, ahí ustedes qué expectativa tienen a partir pues de una economía pues que no crece. Claro, Rogelio, una excelente pregunta. Mira, yo te diría, la economía, ciertamente el crecimiento que estamos viendo este año es un crecimiento eh, pues lento, ¿no? Ahora sí que para ser muy directos, es un crecimiento que también ha seguido la temática que hemos visto en todo el mundo de cierta volatilidad, y esto ciertamente impacta o tiene un impacto directo en el crecimiento. La expectativa de este año todavía estamos manteniéndola entre 1 1.5 en el mejor de los casos, que a final de cuentas también era el crecimiento que estábamos esperando en el octubre pasado, ¿no? Veíamos un año pues lento, ¿no? Un año complejo, con algunas temáticas alrededor del mismo crecimiento, como es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como factores geopolíticos que pudieran, o bueno, que están, o que pensábamos iban a presionar ese crecimiento, y ciertamente es lo que estamos viendo se está concretando durante este periodo. ¿No ven nubarrones en el horizonte inmediato ustedes de tal suerte que pudieran modificar su perspectiva? Pues más que nubarrones, yo te diría, ciertamente hay algunos focos, ¿no? Hay algunos eventos a los que le estaremos poniendo mucha atención. Uno de ellos es el tema del crecimiento, ciertamente, si hay alguna desviación importante, la evolución del endeudamiento al Producto Interno Bruto, que también es algo que siempre estaremos evaluando. Y claro que el gran tema de este año, que parece ser la renegociación del tratado comercial, ¿no? Esto, ahora sí que en los detalles finos es donde nos estaremos fijando. Hasta el mismo formato de la negociación es algo que estaremos siguiendo muy de cerca, porque ciertamente es algo que puede llegar a tener un impacto en el crecimiento de México en largo plazo, si es que no se llegara a renegociar de una forma adecuada, o si hay cualquier interrupción en términos de la relación con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Claro. Pedro, un escenario de revisiones anuales en el TEMEC en un periodo de 10 años, ¿cómo impactaría a México? Pues mira, Rogelio, o como lo vemos desde la perspectiva de H Ratings, no necesariamente es un escenario negativo, un escenario donde se mantiene el status quo en la relación con nuestro principal socio comercial. Pues también debemos de considerar el contexto, ¿no? Y este contexto es aquel donde México, pues a pesar de las tarifas y las políticas de la actual administración de Estados Unidos, México ha sido uno de los grandes beneficiados, y a final de cuentas los niveles de tarifas se mantienen en mínimos.
Y la relación comercial, aunque puede claramente existir cierto ruido alrededor de la relación, una vez que vemos los números, pues realmente México ha sido beneficiado. Entonces, aunque no es el escenario óptimo ni es el escenario ideal, una renegociación o periodos durante 10 años que tengamos que estar evaluando y cada año volverse a sentar a la mesa para platicar, no serían un escenario negativo necesariamente para México, ¿no? Serían un escenario donde la relación se mantiene, donde seguimos a final de cuentas con ese acceso a nuestro principal socio comercial, y eso ciertamente es algo que pues de cierta manera mantendría la misma perspectiva que mantenemos para la nota soberana. Eh, México no ha podido crecer al ritmo que muchos esperaban. De hecho, los pronósticos de varias agencias y organismos están siendo ajustados a la baja. Esto no daña pues la percepción de los inversionistas, que de por sí están muy cautelosos en lo que se refiere a desarrollar nuevas inversiones. Claro, digo, ciertamente un escenario de menor crecimiento es algo que nadie quiere ver, ¿no? Y que claramente no es el escenario ideal. Sin embargo, creemos que también hay que considerar el contexto. El contexto es un escenario, o bueno, el contexto mundial es un contexto donde existen varios movimientos, ¿no? Hablando de temas geopolíticos, hay varios movimientos, hay varios reacomodos, hay volatilidad. Entonces México, a final de cuentas, no está exento de este contexto. Lo que sí vemos es que la economía mexicana está fuertemente ligada a la economía americana en términos de crecimiento, en términos de movimiento, y lo que sí nos puede llegar a pasar es que cualquier desaceleración mayor de la economía americana, pues el impacto en la economía mexicana va a ser todavía peor, ¿no? Entonces, ahorita realmente el bajo crecimiento no es un escenario óptimo, pero es un escenario que viene apoyado por esta economía americana y también que está sorteando periodos o elementos de volatilidad, ¿no? Entonces, por el momento les diría que no vemos esto como un cambio en nuestra expectativa, en nuestra trayectoria de largo plazo, que también tampoco es un crecimiento ahora sí que excepcional, ¿no? Estamos también hablando de crecimientos de largo plazo de 1.7, 1.8%. Entonces, pues eso es lo que está incorporado a final de cuentas en esa HR triple más que mantenemos. Y la cuestión de Pemex, el hecho de que pues no mejore su operación, sí requiere muchos recursos fiscales, ¿ahí cómo podría incorporarse en su análisis? Claro, Rogelio, mira, nosotros siempre hemos mantenido la visión de que Pemex está completamente ligada e incorporada al gobierno federal. No vemos un escenario donde pudiéramos llegar a separarlos, no vemos un escenario donde las calificaciones pudieran ser diferentes. Hemos mantenido la misma calificación y al menos la visión sigue así, ¿no? Ahora, esto, ¿por qué es relevante? Porque cuando hablamos nosotros de endeudamiento, ¿no? Y de endeudamiento de el gobierno contra la actividad económica, contra el PIB, en ese endeudamiento que es, yo les diría, de las principales métricas a nivel metodología, ese endeudamiento incorpora la parte también de Pemex, y siempre incorporado esta parte de Pemex. Entonces, aunque Pemex, pues continuamos viendo presiones en términos de producción, en términos de también perspectivas de largo plazo, en términos de reservas probadas, a final de cuentas, pues este endeudamiento y lo que estamos pensando en ese deterioro y en ese endeudamiento viene ya considerado directamente en la calificación del soberano, ¿no? Entonces, sí, ciertamente Pemex es una de las pues de los grandes retos, ¿no? A cómo se puede dar esa vuelta en términos de operación o en términos de visión a largo plazo, pero al menos para el momento ya tenemos ahora sí que el posible impacto directamente incorporado en la calificación también. Pedro Latapí, director general de HR Ratings. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. El gusto es nuestro.